Una herencia necesaria para Costa Rica. Que la Universidad Nacional naciera en Heredia no fue una casualidad. Aquí habían madurado las condiciones para seguir abonando el campo del pensamiento crítico, heredado de los albores del siglo XX con la creación del Liceo Heredia. Fue en este lugar donde se impulsó la educación mixta en la secundaria, cuando aún pervivía la idea de que hombres y mujeres no debían compartir un aula. Heredia fue la cuna de la pedagogía en Costa Rica, el destino a donde se venían a formar a la Escuela Normal primero y a la Escuela Normal Superior décadas después, las legiones de maestros y profesores que extenderían la frontera del conocimiento hacia aquellos territorios del país donde hacía falta la belleza de la palabra, las revelaciones de la ciencia y la apertura para otras expresiones del pensamiento. Desde que don Mauro cerró la Universidad de Costa Rica, el país no tuvo universidad. Nuestra verdadera universidad, nuestra alma mater fue la Escuela Normal de Heredia. Aquí ejercieron magisterio luminoso los 4 o 5 grandes intelectuales de la época: Gallini, García Monge, Brenes Mesén, don Bardengo. De manera que había creado esa conciencia, y fue ese grupo, y fue la Normal la que creó la generación de Carmen Lira y de toda esta generación de gente nacionalista. Hubo siempre en Heredia un sentimiento y una nostalgia de la vieja Normal. En Heredia tenía sentido también la idea de echar a andar un proyecto de educación superior que diera cabida a nuevas carreras, a la admisión de una abundante cantidad de egresados de secundaria, producto de la tasa de crecimiento de población de Costa Rica, que era una de las más altas de América Latina, así como al proceso de democratización educativa que venía gozando Costa Rica desde 1949. Existía también en el país un ambiente propicio para regionalizar, ampliar la oferta académica y llevar la universidad a otros lugares del país, según se desprendía del tercer Congreso Universitario que había realizado la Universidad de Costa Rica a inicio de los años 70 del siglo XX. De paso, se creaba una universidad alternativa a la misma UCR, sobre la cual los sectores políticos consideraban que se había radicalizado por la influencia de la izquierda en la región. Don Lalo, ministro, envía el proyecto de la Universidad Pedagógica, que llega a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Sociales, que yo como diputado presidía. Pero tenía algunas falencias. Por ejemplo, se adscribía al Consejo Superior de Educación y al Ministerio de Educación. No había autonomía universitaria. Entonces busqué 3 profesores académicos muy prestigiosos, muy respetados de la Universidad de Costa Rica. Y la doctora Rosemary Karpinski, el doctor Francisco Antonio Pacheco, el doctor Roberto Murillo y el padre Benjamín Núñez. Trabajamos un año y hicimos la propuesta de Universidad Nacional. A lo externo, también había condiciones que favorecían el nacimiento de una nueva universidad que volviera su mirada al agro, por ser esa la ruta de salida de Costa Rica hacia el mercado internacional. Habían condiciones especiales porque es el momento en que está cambiando en gran medida la geopolítica regional. Hay un interés de parte de los Estados Unidos en impulsar proyectos de reforma agraria en el continente. Y a través del ICA hay toda una iniciativa para impulsar ese tipo de proyectos que coinciden con el nacimiento de la Universidad Nacional. Si bien el proyecto Universidad Nacional se aprobó de forma unánime en Asamblea Legislativa el 7 de febrero de 1973, eso no quita que su nacimiento fuera muy polémico.
tanto por la oposición de algunos sectores que adversaban la creación de una nueva universidad, como por el trasfondo político ideológico que marcó sus inicios. Se creó un régimen de opinión pública muy en contra de la universidad. Estaba de moda el eurocomunismo en Europa. Y con Berlinguer, italiano, que había tirado esa idea afuera, el eurocomunismo, para diferenciarlo del comunismo de la Unión Soviética. Y entonces la nación decía que en Heredia estaban haciendo el herediocomunismo. Y hubo una crítica muy fuerte a la universidad, una presión realmente muy fuerte y muy incómoda para los que estábamos trabajando en la universidad en esos momentos. En general, las primeras universidades del Estado, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional y la UNED, fueron muy mal recibidas por las instituciones que ya existían. Esa oposición, pues a veces se manifestaba en chistes, se decía que no era necesario y más bien se abogaba por un modelo que en alguna medida se realizó de todas maneras de una universidad de Costa Rica con muchas sedes en muchas partes del país. Hay también un trasfondo de orden político. Este fue un proyecto del Partido Liberación Nacional. Como respuesta a la excesiva politización de izquierda que había comenzado a sufrir la Universidad de Costa Rica. Hay que ver que estábamos en tiempos del bipartidismo y dentro del Partido Unidad Social Cristiana también había cierta preocupación por la excesiva izquierdización de la Universidad de Costa Rica. Entonces, todo eso hizo que se juntara, digamos que los astros se alinearan para que pudieran hacer la universidad, con un consenso muy alto en un medio muy controversial desde el punto de vista académico, porque había oposición a que se creara. Éramos un país que, pese a las contradicciones, vivía una coyuntura favorable en la década de los años 70. El llamado Estado empresario procuraba intervenir en economía como un promotor de desarrollo en favor de las clases desfavorecidas. La agricultura y la industria vivían un momento vital de expansión y la apuesta por un modelo dirigido a la sustitución de importaciones necesitaba ampliar y diversificar el perfil educativo de la población. El nacimiento de la Universidad Nacional tiene que ver también con un planteamiento filosófico del que condujo este país en el momento que se crea el Instituto Mixto de Ayuda Social y 2 años después la Universidad Nacional. Y entonces, ¿qué es el asunto del Instituto Mixto de Ayuda Social? Están creando una institución que posibilite la educación y la formación plena para que la gente que está bajo la pirámide social emerja y accese a los programas universales de educación, salud, etc. Entonces, cuando se piensa en una sociedad en donde están saliendo graduados de bachiller, cantidad de muchachos de las zonas rurales, de las zonas urbano, deprimidas, digamos, o con problemas, ¿cuál posibilidad tenían de acceso a la universidad? Si todo el mundo quiere ir a la universidad y había procesos de selección y bueno, y muchas de esta población quedaba fuera de los estudios universitarios. Entonces don José Figueres piensa, bueno, una universidad, él y un grupo de gente, una universidad para los sectores mayoritarios. Eso no quiere decir una universidad de segunda categoría, debe ser la mejor universidad, porque casualmente hay que promover esos sectores. Y se crea la Universidad Nacional. El nacimiento de la Universidad Nacional también estuvo marcado por las ideologías del momento. El concepto mismo de universidad necesaria, en el que se inspira la UNA,
había sido planteado por el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro como la alternativa de América Latina a la universidad escolástica, elitista y piramidal europea, que solo perpetuaba la colonización cultural, según decía Ribeiro. La universidad necesaria es aquella comprometida con las necesidades y problemas del desarrollo autónomo de nuestras naciones, y en la incipiente Universidad Nacional, ese concepto encontraba su mejor aliado en el primer rector, el padre Benjamín Núñez. El concepto de universidad necesaria, hay que empezar por decir, es un concepto que nos llega de fuera. Lo que sucede es que cuando se abre la Universidad Nacional, ahí coincide con un fenómeno político muy importante. Y es que toda la izquierda suramericana estaba buscando refugio en donde fuera. Y aquí había una cantidad de personas que llegaban en ese momento procedentes de Uruguay, procedentes de Argentina, procedentes de Chile, huyendo de las dictaduras militares que había en aquel momento. Eso hace que venga sobre todo una persona que para mí es fundamental en todo este concepto, que fue un uruguayo de origen tupamaro, que se llamó Hugo Fernández. Él era sociólogo, hombre excepcionalmente inteligente. Don Hugo viene y él y un grupo de profesores, sobre todo chilenos y algunos argentinos y uruguayos, rodean la figura del padre Núñez, que era el rector, y, digamos, hablando en términos populares, le venden la idea de que aquella universidad nueva pudiera ser esa universidad necesaria. Ellos surgen con esta idea de una universidad no solamente con carreras diferentes, con orientaciones académicas diferentes, sino con una orientación político, no ideológico, pero sí de orientación social, o sea, de tratar de favorecer a sectores sociales que en aquel momento pues no tenían un gran acceso a la universidad. Aún con todas las presiones de la opinión pública externa y las divisiones ideológicas internas, la Universidad Nacional le hacía frente a ese momento germinal a fuerza de consensos y a sabiendas de que no todos abrazaban el concepto de universidad necesaria. Nunca me sonó bien, ¿de acuerdo? No fue originalmente esa la idea. No fue originalmente lo que se pensó en la universidad. Esa fue una propuesta del padre Núñez en su campaña para ser elegido rector. Después de la comisión organizadora, ¿verdad?, que trabajamos 2 años, entonces vino la primera campaña de rectoría. Los candidatos fueron el doctor Pacheco, Francisco Antonio y el padre Núñez. Entonces ahí se polarizó bastante la universidad. Estaba muy de moda la izquierda en ese momento y el padre cogió esa ala y entonces propuso una universidad. El primer estatuto, usted puede verlo, ahí se propuso la primera vez la universidad necesaria. Se estableció para eso una vocación rural, una vocación en los pueblos de Costa Rica, para las clases rurales, pero al final de cuentas el padre Núñez ganó, entonces la Universidad Necesaria se consagró como título, como universidad. Pero la universidad era la posible, no era lo que uno quería en teoría, menos naciendo. Y no solo, sin planta física y sin dinero, porque la universidad, la ley no le dio contenido económico. Entonces la universidad tenía que tener lo que el gobierno quisiera darle. Con los primeros proyectos de extensión que se enfocaron en el auxilio a grupos de campesinos sin tierra, la UNA desarrollaba la vocación que la volvía necesaria para el país. Quienes promulgaban el proyecto encontraban aquí razones de sobra para incidir en la realidad del país. La Universidad Necesaria la empezamos a construir alrededor del proyecto de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que fue
la propuesta de don Hugo Fernández, al padre, y a mí me invitaron a dirigirla, porque yo estaba trabajando con el movimiento campesino y estábamos montando cooperativas en diversas partes. Esas cooperativas eran una opción viable para una reforma agraria democrática en el continente, porque lo que aquí había era colonización, meter a los campesinos en los huecos y dejarlos abandonados. Con estas cooperativas se creaban empresas. Por eso el ICA interviene y sugiere montar esta escuela. Yo, desde luego, contribuí en el montaje, pero la idea inicial es del ICA, la propuesta es del ICA. Yo incluso no quería venirme, porque estaba trabajando en la Universidad de Costa Rica y sabía muy bien que para montar una escuela de promoción y planificación social yo requería gente de las zonas rurales, y las universidades no tenían becas, no tenían comedores estudiantiles, no tenían residencias, y además ponía una traba por delante en el ingreso, que a toda la gente de zonas rurales la expulsaba, no la aceptaba. Estábamos montando eso y ahí, sobre esto, surge la necesidad, porque ahí había entonces extensión, había investigación, había una docencia nueva, renovada en los campos. Y entonces, bueno, dice, esto hay que darle forma. Viene Darcy Ribeiro con su concepción, ¿verdad? Y ahí entre Hugo y el padre Núñez montaron el proyecto de Universidad Necesaria. Un momento clave en la consolidación de la Universidad Nacional se dio en junio de 1975, tras la enmienda a los artículos 84, 86, 88 y 111 de la Constitución Política. Esta reforma constitucional le garantizó a la institución en lo sucesivo recursos estatales y autónomos en vez del presupuesto limitado que le asignó el gobierno en los primeros 2 años. Ya no solo era otra casa de estudios superiores, sino una universidad que construía su identidad amparada en lo que el padre Núñez llamó la racionalidad instrumental, es decir, aquella que produce conocimiento de vigencia duradera, con una estructura que le permitiera aprovechar de manera eficaz los recursos y cumplir objetivos orientados hacia la promoción de una sociedad más humana a futuro. Yo diría que ha llegado bastante lejos, porque nosotros no podemos limitar la Universidad Necesaria a la innovación en cuanto a carreras. ¿Qué es el Estado de la Nación hoy? Es un hijo de la Universidad Necesaria, donde ahí se han reunido las investigaciones de las universidades que andaban sueltas por todo lado en volúmenes que responden a las necesidades nacionales y que hoy día son objeto de una gran atención por parte de la prensa nacional. Cerca de 68.500 graduados y unos 200.000 estudiantes confirman, 50 años después de su inauguración, el 14 de marzo de 1973, por qué la Universidad Nacional es necesaria para el país y su gente. Pues ahí donde haya una madre que se supera, un habitante de los pueblos originarios que reclama sus oportunidades formativas, un agricultor que estudia la materia mientras conversa con la tierra, o una joven becada que se visualiza como ciudadana del mundo, ahí estará la Universidad Nacional construyendo con todos el país que soñamos ser. Porque la UNA será necesaria en cuanto más se adecúe a aquel proyecto que tuvo como preocupación central contribuir con el desarrollo del país e integrar a las personas excluidas. Es decir, a quienes hoy como ayer buscan en la educación la ruta para progresar.